vamos a iniciar a resolver nuestro primer ejercicio de la tabla de frecuencias. Vamos a trabajar con datos sencillos. En este caso estamos tomando en cuenta los números del 1 al 9, como podemos ver acá en nuestra tabla de datos. Lo primero que hacemos es calcular la cantidad de datos totales con los que vamos a trabajar. En este caso pues podemos observar que estamos trabajando con 18 datos. Eso nos los muestra acá nuestro Excel cuando seleccionamos la cantidad de datos que tenemos en la tabla. Ya teniendo este número, que es 18 datos, pues se nos va a facilitar a nosotros verificar que hemos hecho bien el conteo cuando calculemos la frecuencia absoluta, que es tomar cada uno de los datos y verificar cuántas veces se repite en nuestra tabla. Vamos a iniciar entonces con el número 1. Vemos que en la primera columna el número 1 no aparece, en la segunda columna tampoco, y en la tercera columna sí encontramos el número 1 y vemos que son dos datos exactamente los que lo representan. Pues vamos a señalizarlo. ¿Sí? Tenemos dos datos, colocamos la cantidad de datos acá y ya tenemos el primero de nuestros datos de la tabla de frecuencias. Fíjense bien que acá automáticamente hemos formulado para que nos dé la sumatoria total de la información que estamos obteniendo de este cuadro de datos. Vamos a ver cuántos número 2 están representados en nuestra información. Vemos que en la primera columna no hay ninguno, en la segunda columna encontramos 2. Vamos a señalizarlos para tenerlos presentes. En la tercera columna no conseguimos ninguno, entonces ya procedemos a colocar acá que son exactamente 2 datos. Bien, hacemos lo mismo con cada uno de ellos. Podemos verificar acá el número 3. Vemos que en la tabla no aparecen más números 3 representados. Colocamos que es un solo dato. Procedemos con los números 4. Aquí observamos que tenemos 2 en la primera columna. Observamos que en la... Perdón, aquí tenemos otro. Siempre hay que estar un poco pendientes de esto. Acá tenemos otro dato, número 4. Y pues seguimos observando con detalle. Y verificamos que solamente contamos con 4 datos representativos de este número. Colocamos acá la cantidad. Fíjense que aquí ya se nos está sumando. Eso nos va indicando que todavía nos quedan 9 datos por verificar. Vamos a ver el número siguiente, que es el 5. Vemos acá un número 5. Podemos seguir buscando con detalle y observamos que solamente hay un número 5 en toda la tabla que estamos verificando respecto a la información que se nos presenta. Pues vamos a colocar acá que solo hay un dato, número 5. Seguimos entonces con el número siguiente, que es el número 6. Observemos acá, tenemos un 6. Vamos a colocarle un color distintivo. Vemos que en la segunda columna no tenemos ninguno y en la tercera columna conseguimos 2 más. Quiere decir que el número 6 está representado por 3 datos. Continuamos con el número 7 y ya podemos ver que hemos reducido de gran manera la cantidad de datos. Tenemos solo un número 7, lo podemos verificar acá en la tabla. Vamos a asignarle un color para representarlo. Colocamos la cantidad de datos y nos quedan solo 2 datos, el número 8 y el número 9. Vemos que el número 8 solo tenemos 2 y del número 9 pues ya por descarte nos quedan solamente 2. Podemos verificar acá claramente que se nos presentan los 18 datos que nosotros ya habíamos verificado en nuestra tabla correspondiente, 18 y 18. La frecuencia acumulada es muy sencilla. La frecuencia acumulada lo que nos dice es que debemos hacer la sumatoria, pero cuadro por cuadro, de cada uno de los datos que nos representa la frecuencia absoluta. Verificamos entonces que el primer dato es el número 2. Luego vamos a ver cuál es el que sigue. En este caso vemos que este número 2 lo debemos sumar a este número 2 de nuestra frecuencia absoluta. Entonces eso nos daría un 4.
Luego seguimos con el mismo procedimiento. Fíjense que es un ejercicio donde trabajamos de manera diagonal. 4 más 1 nos da 5. 5 más 4 nos da un 9. Este 9 más 1 nos da 10. El 10 más el 3 nos da exactamente 13. Luego sumamos este 1 de acá, tendríamos 14. Sumamos estos dos, lo que nos daría 16. Y pues ya verificando, este 16 más estos dos que están acá serían 18. Y fíjense que hasta ahora nuestro ejercicio va muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a calcular la frecuencia relativa. Esta frecuencia relativa es también muy sencilla. Aquí vemos la fórmula, pero vamos a aplicarla de una manera muy simple. Cada uno de nuestros datos de la frecuencia absoluta lo vamos a dividir entre el total de los datos que encontramos en nuestra tabla. Entonces 2 lo vamos a dividir entre 18 y lo vamos a hacer con cada uno de los datos. Ustedes dirán, pero es que aquí se repite el 2, por tanto pues si divido 2 entre 18 aquí correspondería el mismo resultado. Por supuesto que sí. Si lo hacemos de manera manual, tomamos nuestra calculadora, dividimos 2 entre 18 y eso nos va a dar un resultado que corresponde a la frecuencia relativa y lo colocamos en esta celda de nuestra columna de frecuencia relativa. Vamos a hacerlo uno por uno. ¿Listo? Entonces 2 entre 18 lo podemos formular. También recuerden que lo podemos trabajar con nuestra calculadora. Sería 2 entre 18. Pulsamos F4 para fijar el dato y damos Enter en nuestro teclado. Fíjense, ya tenemos el primer dato. Como hemos formulado, pues se nos va a facilitar el siguiente ejercicio. Simplemente nos ubicamos acá y arrastramos la fórmula. Y vean que aquí ya nos aparecen todos los resultados de la división de 2 entre 18. De 1 entre 18, de 4 entre 18, y fíjense, sí, claro que se repiten los datos porque pues estamos haciendo la misma operación. 2 entre 18 nuevamente acá nos da 0,11, pero fíjense que es muy sencillo. Una vez que ya tenemos nuestros datos, lo que vamos a hacer es tomamos todos, nos ubicamos en la última celda y nos dirigimos acá a autosuma. El resultado de la frecuencia relativa siempre debe ser 1. Fíjense bien, 1. Ese va a ser nuestro resultado. Si nos da más de 1 o menos de 1, quiere decir que en alguno de estos pasos cometimos un error. Recuerden, esto también lo podemos hacer utilizando nuestra calculadora. Si lo estamos haciendo a mano, si el ejercicio lo estamos haciendo sobre una hoja de papel, pues fíjense que simplemente tomamos el número 2 y lo vamos a dividir entre 18. Y eso nos da nuestro resultado. Fíjense que aquí nos da un resultado bastante largo. Fíjense, aquí pues tomé el número que era en este caso el 1. Tendríamos que haber tomado el 2. Vamos a hacerlo con el número 2. 2 entre 18 nos da exactamente 0,11. ¿Sí? Luego por supuesto lo tenemos que repetir con el 2. Ya lo hicimos con el 1. 4 entre 18, fíjense como nosotros con la calculadora pues lo vamos haciendo y nos va dando el mismo resultado, 0,22, 0,22. Vamos a dividir 3 entre 18, 3 entre 18, y eso nos da un resultado de 0,16. y fíjense acá, 3 entre 18, pues aquí el Excel nos lo aproxima a 0,17. Pero vean que pues es muy simple lo que nosotros vamos a hacer. Y llegamos a la frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo se trabaja la frecuencia relativa acumulada? Pues vamos a tomar el ejemplo que teníamos de la frecuencia absoluta acumulada. Igual vamos a tomar este primer dato, que es 0,11, y vamos a hacer la suma con cada uno
de los datos que tenemos en nuestra frecuencia relativa de manera diagonal. Fíjense bien, tengo el 0,11 y lo voy a sumar al siguiente 0,11. Esto lo podemos formular muy fácil en Excel cuando decimos que tome este dato, ¿sí?, nuestro primer dato, y lo sume, le colocamos el signo de suma al siguiente y le damos enter. Ya teniendo esta fórmula, muy sencillo, simplemente arrastramos la fórmula y ven, aquí nos va a dar exactamente 1, se repite este 1 y eso nos comprueba que hicimos la operación de manera adecuada. Si lo estamos haciendo en una hojita de papel, pues simplemente, ¿sí?, vamos a hacer el ejercicio con nuestra calculadora. 0,11 lo sumamos a 0,11 y eso nos da 0,22, lo colocamos acá. Igual vamos con la siguiente, a ese 0,22 le vamos a sumar a ese 0,22 le vamos a sumar 0,06, eso nos da 0,28. fíjense, ese es el ejercicio que tenemos que hacer para calcular la frecuencia relativa acumulada. Fíjense que es muy sencillo, aquí estamos hablando de una tabla de frecuencias simple con datos pequeños, con una cantidad de datos muy limitada, con los números del 1 al 9, y pues nos damos cuenta que no presenta mayor complejidad el ejercicio. Muy sencillo, muy simple, y pues como pueden ver es un ejercicio dinámico, es un ejercicio muy entretenido. Tenemos que hacerlo con mucho cuidado, con mucha minuciosidad, para que podamos pues obtener los resultados esperados. Comparamos siempre nuestros resultados acá al final para verificar que se ha cumplido con lo que establece el ejercicio. Bueno, muchas gracias y seguiremos después con otros ejercicios de frecuencia acumulada.